Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 14, dice: recuérdales esto, encargándolos solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneje con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducen más y más la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Filito, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, tornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, y oramos, Señor, que tú a través de tu palabra nos pueda seguir abriendo nuestros ojos a tu verdad, Señor, a tu verdadero evangelio, Señor, que seamos fieles a ti, Señor, como Pablo le habló a Timoteo. Háblanos hoy a nosotros con esta misma realidad, Señor, porque la verdad es que Él está enseñándole a Timoteo. Tú nos estás hablando a nosotros hoy en día, Señor. Que eso sea realidad en nuestras vidas, Señor. Que tú otra vez estés vivo en los corazones de cada uno aquí, Señor. Y si hay uno, Señor, que no te conoce, Señor, que hoy sea el día de salvación. Oramos por esto en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Este texto hoy, hermanos, lo tituló Imágenes del Maestro Fiel. Realmente le puse parte 1 porque realmente son tres partes, pero es demasiado material para cubrir en una semana. Más que vamos a cubrir el primer punto, el primer imagen hoy. La semana que viene vamos a cubrir los próximos 2 imágenes. Pero es un texto bello, hermanos, para poder ver a Pablo enseñándole, exhortándole a Timoteo esta verdad otra vez de lo que Él quiere enseñar. Ya hemos visto ilustraciones, hermanos, del soldado y del atleta y del granjero que en los versículos anteriores, yo creo los versículos 2 a 6, hablamos de esas imágenes. Hoy vamos a ver el primero de 3 otras imágenes que Él usa aquí, y vamos a enfocarnos de lo que es un buen maestro, un buen obrero, y lo que es un mal obrero, un mal maestro. Y vamos a ver, y vemos los dos ahí en este pasaje de hoy. Él empieza aquí diciéndole: recuérdales esto. Otra vez, dirigiéndoles a ellos a la sección anterior que nosotros terminamos de leer. La semana pasada prediqué sobre el verdadero evangelio y la importancia de predicar un evangelio puro, ¿no? Recuérdales estas cosas. Otra vez dirigiéndose directamente a lo que Él enseñó anterior, hermanos. Otra vez, diciendo eso, es la razón por que nosotros predicamos semana por semana
versículo por versículo, capítulo por capítulo, porque es la única manera de uno poder realmente entender lo que se está enseñando en la palabra de Dios y lo que está diciendo. Otra vez, cuando tomamos un texto, es difícil entender lo que está diciendo si no estamos yendo para atrás y para adelante y poder tener un contexto de lo que está diciendo toda la palabra de Dios. Como un maestro fiel, hermanos, tenemos que ser capaces y fieles, trabajando siempre para predicar y enseñar las sanas doctrinas de la palabra de Dios, no nuestras opiniones propias, hermanos. Vivimos en tiempos donde la mayoría de predicadores que tú escuchas están dando sus opiniones o opiniones personales de lo que dice la palabra de Dios. Es como yo abrir la Biblia, abrir un texto. ¿Qué quiere decir eso para ti? Y todo el mundo da su opinión de lo que está diciendo el texto, pero es no lo que pide la palabra de Dios. Estamos llamados a ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que hacer el esfuerzo de aprender la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, tomar el tiempo de preparar la palabra de Dios para poder presentar la palabra de Dios como Dios la he puesto y he dicho. Y es un esfuerzo, es un trabajo, hermanos. Y es más fácil otra vez, hay seminarios hoy en día que te enseñan cómo predicar y manipular a las personas. Tú sabes, si yo tomo una canción y la canto una y otra vez, y otra vez, y otra vez, repitiendo, yo puedo, en una forma de tranza o de manipulación, puedo manipular a las personas. Es un método de uno tener a la gente en tranza y tener todo el mundo moviendo y haciendo lo que yo digo. También hay manera de uno hablar, de capturar las personas, su atención. Y como dije, yo tenía una persona que me estaba explicando cuando yo era más joven cómo preparar un mensaje. Y él dice, ¿qué es el punto que tú quieres hacer? Tú coges ese punto y después tú buscas textos que comparte y te ayuda a expresar lo que tú quieres decir. Y dices, wow, eso es raro, nunca he escuchado de eso. Y después, si la Biblia no lo dice, pues tú buscas versiones que digan las palabras que tú quieres compartir con las personas. Así tú puedes traer. Rick Warren, es el método de Rick Warren, que fue realmente cortado de Batista Sur. Es lo que enseñaba él. Y el que me estaba diciendo es un seguidor de los métodos de él. Pero la palabra de Dios, estamos llamados a exponer la palabra de Dios como Dios nos ha dado la palabra de Dios. No buscar manera de manipular. Porque cuando yo hago eso, yo estoy diciendo que yo tengo el poder de cambiar las mentes de ustedes, manipularlos de tal manera que ustedes crean y hagan lo que yo les digo. Y no es la realidad de la palabra de Dios. El expositor, más que expone lo que Dios dice, y el Espíritu Santo es que hace el cambio en ustedes y los guía a ustedes a ser otra vez piadosos para Él, seguidores de Él. El trabajo mío no es tanto manipular, es ser fiel a la palabra de Dios. Y es lo que está pidiendo aquí a Timoteo. Mira lo que dice en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, del 1 al 5. 1 Corintios 2, del 1 al 5 dice: por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras de sabiduría. Eso tú ves que cuando yo fui a ustedes predicando a los corintios, yo vine predicándole el evangelio. Yo no vine con palabras grandes, elocuentes. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Más que vine con el evangelio, yo más que vine con la verdad.
No vine con un conocimiento mayor o otra vez Dios me dio una parte. No, yo vine con el Evangelio. El mismo Evangelio que estoy enseñando yo hoy es el Evangelio que él enseñaba en ese tiempo. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Otra vez, el que maneja la palabra debe tener temblor, porque nosotros tenemos, y cada uno de nosotros cuando predicamos a alguien, tenemos que dar cuenta por lo que estamos diciéndoles a otros cuando viene la palabra de Dios. Amén. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no se descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, Dios, hermanos. Yo vine otra vez no con palabras persuasivas, con sabiduría. Yo venía otra vez en el poder de Dios, en el mensaje del Evangelio. Otra vez, el poder viene de Él, no viene de mi manipulación, no viene de mi sabiduría, no es lo grande o lo mucho que yo sé, es tanto el poder que está atrás de lo que yo digo. Por eso es importante del predicador traer la palabra de Dios como está escrita. No es tanto como elocuente habla, si puede tener un vocabulario grande y elocuente y decir nada, hermanos. Pero puede venir un gago a hablar aquí la verdad y cambiar corazones, hermanos. Es que nosotros somos vehículos de traer la verdad. Dios es el que hace el cambio en las vidas de ustedes. Amén. Ahora, dice en el 14, estas cosas, discutir sobre palabras, la ruina. Él usa otra vez, hay una parte negativa al Evangelio. Y esta es la otra parte que él va a estar hablando aquí. Hay muchos que discuten la palabra de Dios en la manera que cuando yo no enseño la verdad, hay confusión en la iglesia, no hay unidad en lo que creo. En nuestra iglesia debemos tener unidad en lo que creemos. Cuando la Biblia habla de unidad, no está hablando de que cada uno de nosotros, que todos nosotros debemos estar juntos abrazándonos y diciendo yo te amo, y hay unidad en lo que nosotros sentimos. No está hablando de lo que sentimos, está hablando de lo que creemos. En la iglesia, cuando está unida, cree lo mismo. Cuando creemos lo mismo, sí vamos a tener amor para unos nosotros, pero más mayor vamos a creer lo mismo. Si Dios está trabajando en nuestra iglesia, vamos todos a salir aquí creyendo lo mismo, porque la palabra de Dios no cambia. Y tú ves que el mismo mensaje de Pablo en ese tiempo es el mismo mensaje que estamos predicando hoy. No hay una revelación nueva, hermanos. La revelación está en la palabra de Dios, y aquí estamos predicando la verdad de la palabra de Dios para que cada uno de ustedes sean cambiados a través de esa verdad y vivan vidas piadosas a través de esa verdad y cambien el mundo a través de esa verdad para Cristo. Pero el mensaje nunca cambia. Amén. Vamos a ver aquí otra vez en su instrucción. Vamos a ver 3 imágenes de cómo esto trabaja, hermanos. Y la primera imagen es el punto de hoy, es la imagen 1, el obrero que no se avergüenza. Y se va a basar otra vez en nuestro texto de hoy. El obrero que no se avergüenza. Estos versículos han marcado un contraste entre 2 tipos de maestros que vemos aquí. El obrero, y tengo dos puntos: el obrero bueno y el obrero malo. El maestro bueno, el maestro malo. Otra vez, vemos los 2 puntos aquí, pero el maestro bueno no tiene que avergonzarse de su enseñanza, pues está predicando la verdad. Ahora el mundo lo puede reclamar, lo puede tratar de bochornar, pero
el que es fiel a la palabra no tiene ningún avergüenza a lo que está enseñando. No importa lo que digan, cómo te critican. Le están diciendo los muchachos esta mañana, te van a decir que tú eres muy bíblico, cómo responde, y eso va a pasar. Tú eres demasiado bíblico, porque tú no hablas de una manera diferente. No, porque yo soy bíblico, y cuando digan lo que están diciendo que tú eres muy bíblico, tú estás enseñando lo que enseña la palabra de Dios. Si eso te ofende, gloria a Dios, porque ojalá Dios te cambie tu corazón. Otra vez, debemos ser de una manera amorosa, pero si vamos a ser bíblicos, vamos a seguir lo que enseña la palabra de Dios de tal manera, otra vez, que el poder de Dios puede trabajar a través de nosotros. El mundo no le gusta eso, porque cuando ellos te dicen muy bíblico, quiere decir que yo no quiero vivir de esa manera. Yo quiero vivir de mi manera. Yo hago las cosas diferentes y tratan de como decir, suavizar el evangelio, o tú eres muy rígido en cómo se... No, hermano, es que el evangelio no se puede cambiar, es un mensaje. Y en el inglés es watered down gospel, es un evangelio, how you say watered down? Diluido. Y eso es lo que se enseña mucho hoy en día, porque así no tengo que ofender a nadie. Es que la palabra arrepentimiento, de arrepentirse, ya no se usa en iglesias, porque eso ofende gente. Porque tú le estás diciendo a ellos que ellos son pecadores. ¿Y cómo tú me vas a decir que yo soy un pecador? Tú no sabes cuánto dinero yo le he dado al Estado, le he dado a los niños, y tú no has visto todo lo que yo he hecho, y me va a llamar a mí un pecador. Sí, hermano, somos todos pecadores. Y hay palabras que ya no quieren usar para no ofender a otras personas. Pero la Biblia dice que Jesucristo después ofendió a todo el mundo. Lo ofendieron al punto de matarlo, hermanos. Y eso tenemos que tener en cuenta, que el Evangelio va a ofender. Y vamos a ofender cuando predicamos el Evangelio. Otra vez, lo podemos decir en amor, y todavía se van a ofender. No importa cómo uno lo hace, la gente se va a ofender. Pero tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Dice aquí la palabra, dice que, y vemos en esta palabra que Timoteo es un ejemplo, un modelo de lo que es un obrero bueno. Él es un ejemplo de uno que no se avergüenza de lo que enseña. Vamos a ver también que Menio y Filito fueron ejemplos de aquellos que fueron obreros malos, que torturaban y torturaban la palabra de verdad para decir lo que ellos querían que dijera. Y con eso el evangelio fue cambiado de una manera, otra vez, donde otras personas fueron mal guiadas a través de esas enseñanzas. Amén. Vamos a ver los dos puntos que tengo sobre los obreros. Primero, el obrero bueno. Nosotros queremos aprender de esto. Otra vez, él está hablando a Timoteo, al liderazgo, pero también tenemos que entender de que todo lo que yo enseño a ustedes es para que ustedes lo toman y lo hagan también en sus vidas. No está solamente hablando a Timoteo, está hablando a la iglesia. Él está hablando a Timoteo como el ejemplo de la iglesia, como el líder de la iglesia, pero como Pablo enseñaba a Timoteo, Timoteo imitaba a Pablo. Ustedes otra vez escuchan la palabra de verdad, imitan lo que yo estoy enseñando aquí en la verdad, y creemos y tenemos unidad en lo que creemos. Amén. Vamos a mirar los primeros los versículos 15 y 16. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más impiedad. Primero vemos que el obrero es un trabajador
fuerte, hermanos. El igual con la analogía del granero trabajador, el versículo aquí nos dice, procura con diligencia. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Otra vez, yo tengo que procurar con diligencia la preparación y la enseñanza de la palabra de Dios. Porque con la palabra de Dios está trayendo vida a las personas que están escuchando. Y yo tengo que ver la importancia de lo que enseña la palabra de Dios y el efecto a la iglesia. Y tengo que prepararme adecuadamente, hermanos. Tengo esa urgencia de predicar la palabra de Dios con diligencia. Primera Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Vemos aquí, hablando de los ancianos, ya saben que los ancianos son los pastores de la iglesia, los que gobiernan bien, hermanos, sean considerados dignos de doble honor. Cuando seguimos leyendo, está hablando monetarmente de la iglesia, tiene la responsabilidad de monetarmente soportar el pastor, pero no todo pastor. Dice aquí, los que gobiernan bien, los que otra vez están manejando bien la palabra de Dios y están predicando y enseñando la palabra de Dios. Eso, otra vez, sí. Estamos llamados a soportar las personas que son fieles a la enseñanza y a la preparación de la palabra de Dios. Uno que correctamente enseña las Escrituras y la presenta de una manera clara y comprensible a la congregación. Amén. Tenemos que, como dije ahorita, tenemos que entender que la palabra de Dios es vida para algunos, pero también es muerte para algunos. ¿Por qué? Porque hay los que van a recibir la palabra de Dios y hay los que no van a recibir la palabra de Dios. Otra vez dije ahorita que algunos van a condenarte por lo que uno enseña, y eso no debe de molestarnos y no debe de guiarnos a tratar de suavecer, diluir la palabra de Dios de tal manera que las personas no se ofendan. Tenemos que tener la palabra de Dios y dejar que Dios haga el trabajo en sus corazones. Mira lo que dice en 2 Corintios 2, del 15 al 17. Dice 2 Corintios 2, del 15 al 17. Amén. Dice aquí la palabra. Porque, este es un texto bello, si tienen sus Biblias, marca este texto. Dice: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Hay una fragante, nosotros cuando traemos la palabra fiel de Dios, somos un fragante aroma de Cristo para las personas que están recibiendo esta palabra. Amén, ¿no? Entre los que se salvan y entre los que se pierden, porque hay algunas que no van a recibir este aroma. No, hay una gente que no van a recibir ni aceptar el mensaje de verdad. El 16 dice: para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Yo no estoy capacitado. Yo no puedo darle vida, ¿verdad?, o muerte a nadie. Es la palabra que trae la vida y la muerte, no soy yo. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. Hay algunos que ¿qué hacen? Ellos otra vez se venden palabra. Ellos usan la palabra de Dios para ellos promoverse ellos mismos en su carácter y también monetarmente. Hay muchos que comercian la palabra de Dios de una manera para llenarse esos bolsillos. Y eso lo vemos otra vez. Tú prendes la televisión y tú mandas dinero, está ayudando a un charlatán
con su mensaje. Otra vez, que no es de Dios. Dice el 17, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que son con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos de Cristo delante de Dios. Hablamos de Cristo delante de Dios. Yo hablo la verdad de Dios delante de Él. Él está escuchando lo que yo... Hermanos, yo un día voy a tener cuenta de lo que yo estoy diciendo en ese púlpito, hermanos. Y cada uno de ustedes, cuando le habla a alguien del Evangelio, tú vas a tener que dar cuenta por lo que tú estás diciendo. Porque si no es verdad, otra vez, tú estás malguiando o desviando a alguien de la verdad del Evangelio. Estamos llamados a predicar la verdad. Y no hacerlo para ningún afán, pero hacerlo porque es lo que Dios pide de nosotros. Amén. Esta realidad hará que un maestro sienta el cargo de preparar un sermón o una lección semanalmente con un peso, hermanos, sabiendo que esto es algo serio, hermanos. Esto no es un juego. Yo no estoy aquí porque quiero estar parado aquí. Yo estoy aquí porque Dios me pide que esté parado aquí predicando este mensaje y con todas diligencias. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hay una guerra interna otra vez que está en mí. Y yo otra vez tengo que con diligencia presentarme a Dios aprobado. Hablando de una persona que está refinada, una persona que ha pasado por las cosas dificultades y ha demostrado que es aprobado delante de Dios. La palabra aprobado está hablando de cómo el metal se calienta y se derrite y cómo se limpian las impurezas del metal. Yo trabajaba en un foundry, yo sé el método que ellos usan cuando cogen barras de aluminio, de oro o de cualquier otro metal y se pone en un clay flask y ahí se derrita y después se coge un whisk por encima, porque las impurezas, cuando tú derrites el metal, todas las impurezas suben para arriba. Con un whisk en inglés, tú le haces así y le estás quitando las impurezas de encima, y cuando tú terminas ya el aluminio o cualquier metal que tiene ahí está puro, 99.9% puro. Tú ves que para poder purificar ese metal tengo que primero calentarlo, ¿no? Tengo que derretirlo, y tú ves que las impurezas, a través de ese calor sube las impurezas y uno puede ahora otra vez quitar las impurezas. Y cuando la palabra aprobado está hablando de cómo Dios nos refina a nosotros a través del el calor de la vida y las cosas, las circunstancias que estamos pasando. Y Él usa eso para nosotros hacer aprobado, porque nosotros demostramos en esos tiempos a quién seguimos, hermanos. Cuando yo estoy creciendo en mi fe, yo voy a buscar más y más de Él. Y a veces Él hace esas cosas para que yo lo busque a Él. Y a veces fallo y busco mi propia manera de resolver las cosas y fallo y vengo para atrás, me arrepiento y hago las cosas bien, porque a través del tiempo vamos a ver que yo no puedo hacer mi propio poder, pero que el poder de Él sí. Y a través del tiempo de uno crecer, está siendo aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso no pasa en un día, hermanos. Eso pasa en la vida de uno que está creciendo en la palabra de Dios. Amén. También el buen trabajador es cuidadoso de las enseñanzas. Dice, maneja con precisión la palabra de verdad. Maneja con precisión. La palabra griego es ortomeo, que se traduce maneja con precisión. Y la palabra significa cortar una línea recta en el griego.
La parte recta es, otra vez, es una palabra que viene a nosotros, y ustedes conocen el dentista, se llama ortodoncista, ¿no? Ortodoncista. Ortodoncista. Tiene tiene dos definiciones: ortodentista o ortodoxia. Ortodoncista, ustedes saben que son los dentistas que te ponen los dientes virados y te lo ponen recto, ¿no? Te alinean los dientes. Pero también la palabra ortodoxia es una persona que enseña las creencias alineada correctamente con las escrituras. ¿Eso qué quiere decir? Otra vez, el ortodoxista otra vez alinea los dientes, pero la ortodoxia habla de uno que enseña rectamente la palabra de Dios como está escrita a través de la historia. Cuando está hablando que nosotros debemos de manejar con precisión la palabra de Dios, debemos estar rectamente enseñando ortodoxamente lo que enseña la palabra de Dios, no lo que yo creo, no lo que yo deseo, no lo que otro dice, pero lo que dice la palabra de Dios. Amén. Aquí vemos que la idea clara es que Timoteo debe de enseñar la palabra con precisión y claridad para ayudar a los creyentes a permanecer en el camino de la vida. Mira lo que dice el 16, dice: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más impiedad. Se dice a Timoteo que evite la tentación de dejar llevar según por las destrucciones evidentes o las distracciones evidentes o enseñanzas evidentes que no son de Dios, que no son a través de la verdad de la palabra de Dios. Los maestros también fieles tienen como meta la piedad, no la impiedad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas consideran más y más la impiedad. Cuando yo otra vez estoy creyendo otra vez enseñanzas que no son bíblicas, me van a guiar a mí ¿a dónde? A la impiedad, a lo que no es de Dios. Un ejemplo: hoy en día tenemos personas que creen que el homosexualismo es de Dios. ¿Cómo que Dios te va a criar a ti con deseos para otra persona? Es de Dios, viene de Dios. Es un Dios de amor, y si yo amo a otra persona, otra vez yo tengo el derecho de amarlo. Es lo que enseña, ¿verdad? Tienes razonamente, es la filosofía que enseña, y muchas iglesias enseñan hoy en día esa enseñanza. Muchas iglesias están convirtiendo, pero bíblicamente, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo opuesto. Es un pecado. Condenado es la persona que vive en ese estilo de vida. No solamente el homosexual, el que vive en fornicación. Hoy en día, ¿cómo tú te vas a casar con una mujer sin primero probarla? Y tener, eso es lo que enseña el mundo, ¿no? ¿Cómo tú puedes, cómo que tú vas a esperar para casarte, para tener relaciones sexuales? ¿Qué es eso? Y hermanos, en la iglesia, te digo la verdad, la fornicación es tan grande en la iglesia que fuera de la iglesia. No es mejor, yo lo sé, y los datos lo dicen, hermanos. El divorcio es 50% en el mundo, 50% en la iglesia. Es lo mismo, pero la Biblia dice no debemos divorciar. Otra vez, más que si uno está en adulterio, tiene el out para poder uno divorciarse. Pero el mundo hoy en la iglesia ha aceptado enseñanzas que no son de Dios y que nos lleva a nosotros la impiedad, una vida que no es piedosa delante de Dios.
Y uno puede creer que está viviendo, pero no lo es, porque tú estás viviendo contra la palabra de Dios. Y lo que está haciendo es buscando razonamientos para poder justificar cómo tú estás viviendo. Es que yo la amo a ella y nosotros no pensamos casarnos. ¿Por qué no se casan ahora? Ay, porque todavía no estamos. No, después no deben de estar viviendo juntos. Y tuvimos un hermano en la iglesia Bible Baptist, cuando uno de los ancianos ahí que quería casarse. Y él estaba viviendo muchos años, tenía una hija con su mujer y quería casarse porque él se dio cuenta que vino a conocer al Señor, que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y antes de casarse, él se separó, después de años viviendo juntos, él se separó de ella por unos meses, a lo que ellos se casaron y después se reunió con ella, con su esposa. Tú ves que él, cuando vio que bíblicamente él estaba fuera de la voluntad de Dios, él no dijo, wow, como me voy a casar en unos meses, no me quedo en pecado, yo estoy en pecado ahora, yo me voy a arrepentir y voy a vivir afuera de mi casa hasta que yo me case y esté bien con Dios. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Vivir una vida de piedad a veces nos va a costar y hay dolor y a veces es un puesto grande, pero tenemos que ver que yo pequé y hay consecuencias a lo que yo hice, y ahora tengo que yo separarme y esperar que yo haga las cosas bien, porque es lo que agrada a Dios, hermanos, que yo esté bien con Él. Amén. Ahora, vemos el otro lado, el obrero malo, el maestro malo. Dice el 17 al 19, dice, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Amén. La imagen verbal otra vez. Él cuando está hablando aquí dice, y su palabra se extenderá como gangrena entre aquellos que están Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Y cuando la palabra aquí, cuando está hablando que uno que se desvía, que se desvía de la palabra, está hablando de uno que tiene una mecha y tiene un blanco. ¿Cómo se llama la mecha? La flecha. Y tiene el marco allá. Y cuando suelta el arrow, la flecha, en vez de ir derecho, se desvía y no pega el marco. Una de las palabras de pecado es faltar de pegarle al marco. Cuando yo pego, no estoy pegando el marco. El marco es el medio donde, otra vez, la perfección de Dios. Y Dios dice en su palabra, otra vez, que debemos de ser fiel a su palabra. Pero cuando yo me desvío con la flecha y no le pego, otra vez, yo me estoy desviando de pegarle al marco. Una de las palabras de pecado es faltar pegarle el medio del marco. Es lo que Dios pide, excelencia de nosotros, hermanos. Él pide obediencia de nosotros. Vemos que estos dos hombres se desviaron de la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que ellos estaban enseñando? Ellos estaban enseñando que la resurrección ya tuvo lugar. Por supuesto, Jesús ha resucitado de entre los muertos, y aquellos que son verdaderos creyentes han resucitado con Cristo espiritualmente. Clave, hermanos. Estos falsos maestros estaban llevando a otros por un camino equivocado de negar la resurrección corporal de Cristo. Otra vez, Jesucristo resucitó corporalmente, no espiritualmente. Y también ellos enseñan que nosotros, cuando resucitemos,
va a ser espiritualmente, no corporalmente. Y tenemos que entender que eso es una falsa enseñanza. Eso es una enseñanza que venía de los gnósticos, que enseñaba que el cuerpo era malo y nada malo puede ir al cielo. Y que el cuerpo corporal nosotros no puede resucitar porque es malo. Jesucristo para ellos nunca tuvo un cuerpo corporal en este mundo. Ellos enseñaban que Jesucristo estaba aquí espiritualmente, pero en la apariencia de él se podía ver, pero en real no estaba en cuerpo físico, porque los cuerpos físicos eran malos. Esa enseñanza, aquí estaban los comienzos de las enseñanzas gnósticos, no estaba developed profundamente todavía, pero estaban las raíces de la enseñanza gnósticas en este tiempo. Ellos estaban enseñando a las personas que, otra vez, que la resurrección de Cristo no fue corporal. Y estaban enseñando otra vez una falsa enseñanza, porque ¿qué es el Evangelio? Que Jesucristo otra vez vino aquí, murió por nuestros pecados, ¿verdad? Vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Murió por nuestros pecados. Él fue resucitado después de 3 días. Pero vemos que Él se presentó a sus discípulos y a más de 500 personas. 500 personas. Él se presentó a más de 500 personas. Habían personas que comprobaban que Él estaba ahí. Tomás, cuando lo dudó, él dijo: mira, no me crees, tócame aquí, tócame donde tengo las heridas, para que pueda ver que yo soy yo. Estaba en un estado glorificado para tener un cuerpo glorificado. Y enseña la palabra que nosotros también vamos a tener cuerpos glorificados en el cielo. No vamos a ser fantasmas o espíritus otra vez volando en el aire, más vamos a tener cuerpos glorificados delante de nuestro Dios. Enseñar otra enseñanza sobre la resurrección es una falsa enseñanza, hermanos. Y es lo que estas 2 personas estaban haciendo. MacArthur dice sobre este texto, dice: por tanto parece probable que estos hombres propusieron alguna forma de resurrección espiritual como la única resurrección. Tal vez enseñaba que la única resurrección era la unión espiritual con Cristo y su muerte y resurrección. Tal perspectiva habría tomado su base de la filosofía griega pagana, tal vez con el gnosticismo en ese tiempo, cuyos adherentes creían que el cuerpo y otras cosas materiales eran intrínsecamente malas. Otra vez, era lo que pensaban ellos. Ahora, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios enseña sobre este tema, sobre la resurrección de Cristo. Cuando tenga tiempo, lea todo el capítulo 15 de 1 Corintios, otra vez, porque era una falsa enseñanza en la iglesia de Corintios también. Y el capítulo 15, Pablo, él explica y en detalle y esta enseñanza y comprueba la verdad de la resurrección de Jesucristo. Voy a leer unos versículos aquí para que otra vez puedan tener un sabor de lo que enseña este texto, pero abran sus Biblias, 1 Corintios 15. Voy a leer del 13 al 17. Pero cuando tenga tiempo, lee este capítulo entero, porque el capítulo entero tiene que verlo con la mentalidad que él está aclarando. Él está aclarando que, otra vez, la resurrección de Jesucristo. 1 Corintios 15, 13 al 17 dice: y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Amén. Vemos otra vez
Si Jesucristo no resucitó, después nosotros estamos todavía en nuestros pecados, hermanos. Negar o distorsionar la verdad acerca de la resurrección es negar o distorsionar el corazón del Evangelio, hermanos. Si Jesucristo está otra vez, porque si nosotros no podemos resucitar, Él tampoco resucitó. Y si Él no resucitó, estamos muertos en nuestros pecados. Amén. Dice el 18, han desviado de la verdad, hablando de Himeneo y Felito. Ellos se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, torturando así la fe de algunos. El resultado de la enseñanza falsa es otra vez destructora para la iglesia. Tenemos que entender que hay muchas iglesias hoy en día que no enseñan un evangelio puro. Hay muchas iglesias que están enseñando falsas enseñanzas, un falso evangelio, y están llevando a la gente como en el camino de Himeneo y Fileto. Tenemos que ver que cuando estamos cambiando el evangelio de Cristo, el damage, el peligro que estamos nosotros haciendo a la iglesia, a las personas que están siguiendo a Cristo. Un verdadero hijo, otra vez, yo creo, y vamos a ver en el final aquí, va a seguir al Señor. Pero hay muchas personas que se dejan ser guiados por las falsas enseñanzas de estos maestros. La iglesia más grande, una de las iglesias más grandes en el mundo es la de Joel Osteen. Él tiene un estadio lleno de personas, hermanos, y la gente le sigue a él religiosamente. Y él lo está guiando todo al infierno, hermanos. Tenemos que entender que la verdad que le enseñan no es el evangelio. Él enseña una filosofía de uno pensar positivamente. Y si tú crees algo y piensas en las cosas, pones la mente en las cosas positivas, buenas cosas te van a ocurrir. Es lo que enseñan sus libros. No es el evangelio. Él no usa palabras como arrepentimiento porque eso ofende a la gente. Él lo dice, eso ofende a la gente. Y eso tenemos que ver, hay iglesias grandes, iglesias pequeñas que están enseñando un falso evangelio. Amén. Y Cristo no ha resucitado. La fe de ustedes es falsa. Si tú crees en este evangelio que no es el evangelio, ¿tú qué? Tu fe es una fe falsa. Todavía están en sus pecados. Hay muchas personas que hoy en día siguen en sus pecados porque están siguiendo un evangelio falso, hermanos. Tenemos que entender la realidad de eso, hermanos. Evita las palabrerías vacías y profanas. Nosotros debemos de evitar estas enseñanzas, evitar cuando estamos escuchando algo que no es de Dios. Si yo estoy en un lugar y estoy escuchando algo que no es de Dios, el derecho mío es levantarme e irme. Yo no quiero escuchar cosas que están ofendiendo a Dios. Y ahora que él termina aquí en el 19, dice: el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. Refiriendo específicamente a los miembros elegidos de la iglesia, Pablo está diciendo: no te desesperen ustedes, no se desesperen. El sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Y dice aquí: el Señor conoce a los que son suyos. Siendo, hermanos, tenemos dos aspectos que tenemos que ver. Y cuando vemos este texto dice: el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. Otra vez, y el Señor conoce a los que son suyos. Esos dos versículos son tomados del Viejo Testamento. Está tomado del libro de Números, y esos textos están tomados del versículo 16:5 y 16:26. Ahora, lo que él está diciendo aquí es que Himeneo y Felite,
otra vez, son como Core en el Números. Y como ellos rebelaron contra la palabra de Dios, en desobediencia, recuerda que en la historia de Core, cuando ellos desobedecieron, Dios lo trajo, abrió la tierra y se lo tomó a él y a toda su familia otra vez por su rebeldía a la palabra de Dios. Él está diciendo él está usando este texto diciendo es lo que están haciendo ellos. Él lo está uniendo lo que los falsos maestros están haciendo, esta unión lo que hizo Core en el Viejo Testamento. Y mira lo que dice el texto Números 16:5. Cuando tenga tiempo otra vez lee el contexto completo de Números y lo que pasó con Core, pero él fue desobediente a la palabra de Dios y el liderazgo de Dios, queriendo formar su propia otra vez autoridad. Números 16:5 dice, y esto otra vez palabras de Moisés, cuando escribió Moisés en Números, dice, y habló a Core y a todo su grupo, otra vez tenía sus seguidores, y dijo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará a él, aquel a quien él escogía, lo acercará a él, como el texto que terminamos de leer. Mañana van a ver quiénes son de él y quiénes no son de él. Está diciendo más o menos. Ahora en el 26, él dice, y habló a la congregación, apártense ahora de las tiendas de estos malvados y no toquen nada que les pertenezca, no sea que parezcan con todos sus pecados. Estoy diciendo otra vez, ustedes otra vez que son míos, apártate de ellos, no te acerques a ellos, porque tú te acercas a ellos, te va a pasar lo que pasa a ellos. Yo como hijo de Dios no me voy a acercar a la malicia de la enseñanza errónea que no es de Dios, pues estoy llamado a separarme de eso. No acercarme, pero a separarme de esa enseñanza. Y ellos pagaron con sus vidas. Core y toda su familia, cuando en la historia, fue tomado por la tierra, por su pecado. Y él lo hizo para demostración a los otros israelitas, demostrándole a ellos otra vez que deben de ser fiel a la palabra de Dios. Eso no cambia hoy en día. Tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Dios va a abrir la tierra hoy y tomarnos todos si estamos, puede si quiere, pero en realidad en el último tiempo, cuando regresa el Señor, sí, van a ser tomados al infierno cada uno de ellos. No te acerques a esas personas otra vez, ni estés escuchando esas enseñanzas, porque esa enseñanza es errónea y no es de Dios. Segunda Timoteo dice que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Hermanos, si no se arrepienten, también ellos serán destruidos por completos. Y nosotros, si estamos siguiendo un evangelio erróneo, o si no conocemos al Señor, es la misma cosa. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tú te espera la destrucción, enseña la palabra de Dios. No lo digo yo, dice aquí la palabra de Dios. Es lo que te espera a uno. Tenemos que ser conscientes de que el Señor conoce a quienes pertenecen a Él. Por tanto, debieran apartarse de la maldad, ¿no? Dios otra vez, hablando de mira lo que dice el 16. El 19 dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Dios lo conoce a ustedes. Él sabe cada uno de ustedes que son hijos de Él y cuáles no son hijos de Él. Pero si hay uno que está enseñando, viviendo a través desviado de Dios, aparte de esa persona, porque un hijo que es de Él no va a estar caminando en esa falsa enseñanza. Amén. Vemos aquí otra vez la verdad de la soberanía de Dios y el testimonio de los verdaderos creyentes
que nos dice el contrario. Este tema de piedad nos lleva a la segunda imagen del maestro fiel y el tercero que vamos a ver la semana que viene. Pero por esta semana quiero que ustedes mediten en esto, hermanos, porque es un tema muy serio, es un tema profundo, porque tenemos que entender la responsabilidad que no solamente que tengo yo, pero que tenemos todos nosotros a vivir rectamente a través del Evangelio de Dios y no desviarnos de eso otra vez, crecer en esa verdad de tal manera que yo enseñe esa verdad para que otros no se desvíen tampoco, porque yo tengo la responsabilidad de enseñar a ustedes para que ustedes no se desvíen, y ustedes tienen la misma responsabilidad de enseñarse a los otros para que otros no se desvíen. Por eso tenemos que tener unidad en lo que creemos y lo que enseñamos como iglesia. Amén. Y le pido a cada uno de ustedes que si no has recibido a Cristo, si tú no conoces la verdad, si nunca he recibido a Cristo a través de la verdad de su evangelio, que lo hagan hoy, hermanos. Porque lo que le espera a las personas que son mal maestros, mal obreros, mal trabajadores, espera a cada persona que no ha recibido a Cristo. Esa es la esperanza de cada uno de ustedes que no han recibido a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos ha dado. Oramos otra vez a través de este tema serio. Otra vez estamos hablando aquí de vida eterna y muerte eterna, Señor, y lo importante que tu verdad sea predicada fiel, rectamente. Ayúdanos a vivir vida santa delante de ti, Señor, y ser fiel a tu palabra. Oro por los que no te conocen, Señor, escuchando este mensaje, que hoy sea el día de salvación. Oramos por tu nombre, Cristo.